Noticias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiende la mano a China. El mandatario cree que su homólogo Xi Jinping es un hombre inteligente y que el país asiático es sincero cuando dice que está dispuesto a firmar un nuevo acuerdo comercial. Las Fuerzas Armadas brasileras combatirán las llamas que azotan a la selva amazónica en 7 estados del país. Según el ministro de Defensa, Fernando Azevedo Silva, alrededor de 44.000 militares podrían ser empleados en las operaciones. Regresa la violencia a las calles de Hong Kong. La policía reprimió duramente el domingo a los manifestantes que desde hace 3 meses luchan para que se mantengan las libertades. Según las autoridades, hay 80 personas detenidas. Y Puerto Rico se prepara para la llegada de Dorian, la tormenta tropical que pudiera convertirse en huracán para este martes. Muy buenas tardes, les saluda María Alejandra Requena. Bienvenidos a Panorama Mundial. Comenzamos. Al menos en sus declaraciones, los gobiernos de Estados Unidos y China parecen dispuestos a superar las tensiones ocasionadas por la guerra comercial. La tregua se ha propiciado en el marco de la cumbre del G7 que culminó este lunes en Francia. Trump se mostró optimista ante el posible acuerdo comercial con China y calificó a su homólogo chino, Xi Jinping, como un gran líder, después de informar que el país asiático está dispuesto a retomar la próxima semana las conversaciones bilaterales. Fue una reacción distinta a la del fin de semana, cuando había pedido a las empresas que dejaran de fabricar en China y ordenaba incrementar los aranceles. A todas estas, el presidente francés Emmanuel Macron dijo que espera que ambos países lleguen a un acuerdo rápidamente porque la incertidumbre, dijo, es mala para la economía global. Macron también impulsó una cumbre entre Donald Trump y el mandatario iraní Hassan Rouhani, que espera se pueda producir en las próximas semanas. El mandatario estadounidense reaccionó y dijo que si las circunstancias fueran las correctas, estaría de acuerdo, pero que no se compromete. Vamos de inmediato con Claudia Rabasa, que nos acompaña con los detalles de esta cumbre que pareció terminar con un mensaje conciliador y de unidad después de 3 días de reuniones. Claudia, muy buenas noches para ti. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Mariale. Así es, una cumbre que no ha tenido profundos desacuerdos como se temía y que ha puesto a prueba la capacidad y habilidad diplomática del anfitrión, el presidente Macron, y de mediador. Y probablemente, Mariale, ha tenido algunos resultados. Ha habido una declaración corta que tengo aquí en la mano luego del fin del G7, en donde hay algunas resoluciones sobre comercio, Irán, Ucrania, Libia y la reciente violencia en Hong Kong. Empecemos con el comercio, la guerra comercial con China, un punto fundamental en esta crisis. Macron, tanto como Trump, en una conferencia de prensa final en donde vimos a ambos mandatarios tratando con mucha empatía y es más química en sus palabras, acordaron en muchos puntos, acordaron que este tema es incertidumbre para todos los mercados. El presidente Donald Trump dijo que China está dispuesto a negociar y que los aranceles los está golpeando su economía. Escuchemos lo que dijo más temprano. Sinceramente, pienso que China no puede. No sé, tal vez puedan, tal vez no puedan. No creo que puedan hacer eso. Pienso que son muy inteligentes y el presidente Xi es un gran líder y resulta ser un hombre inteligente y no puede perder 3 millones de empleos en un corto periodo de tiempo. Y eso se ampliará muchas veces y va a echar abajo el sistema de comercio chino. Y él no puede hacer eso. El presidente Trump se refirió a un comunicado, dijo él, por parte del viceprimer ministro chino, en donde pide
en las negociaciones. Es ahí donde Trump da a entender que China está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones. Ahora, Mariale, otro punto fundamental en esta cumbre es el tema de Irán, luego de la invitación sorpresa y la presencia del canciller iraní, Zarif. Aunque no tomó parte de estas reuniones, tanto Macron como Trump estuvieron muy claros. Fue el presidente francés quien invitó personalmente y por iniciativa propia a Zarif, pero en todo momento, tanto Trump como los otros líderes estuvieron al tanto de estas conversaciones. Todos los líderes están de acuerdo que lo principal es tratar de lograr la estabilidad en la región. Escuchemos lo que dijo Macron más temprano. Dado los dos objetivos que tenemos, debemos asegurarnos de que Irán nunca tendrá una arma nuclear y que no habrá conflagraciones en la región. Por lo que discutimos concretamente fue cómo se podría mejorar de forma significativa o construir un nuevo acuerdo nuclear con Irán. Ahora, el presidente Macron se refirió a esta iniciativa de una reunión entre el presidente Rouhani y el presidente Trump en las próximas semanas, aunque fue claro, todavía está en progreso. Pero Trump dijo que a él no estaría de acuerdo probablemente en esa reunión. Veamos qué pasa en las próximas semanas. María Alejandra. Ciertamente, hay algo a lo que se refirió Donald Trump también, Claudia, y es la propuesta para que la sede del próximo G7 en el 2020 sea en la Florida, y también la posible invitación de Rusia a esta cumbre. ¿Qué nos puedes decir? María Alejandra, el tema de Rusia también ha sido discutido. El presidente Trump dijo que lo había discutido con los miembros del G7, el volver a invitar a Rusia. Hay que recordar que Rusia fue expulsada de ese grupo cuando invadió Crimea. El presidente Trump primero dijo que era una muy buena idea, que habría que invitarlos nuevamente. Luego dijo que todavía las conversaciones están en curso. Es un punto que todavía se está tratando. Él está tratando de impulsar esta idea, ya que, como tú lo has dicho, el próximo año la sede del G7 será en Estados Unidos. Claudia, el presidente francés Emmanuel Macron describió a su homólogo brasileño Jair Bolsonaro como extremadamente irrespetuoso después de una publicación de Facebook de Bolsonaro sobre Brigitte Macron, la esposa del mandatario francés. Es algo que se ha hecho viral, que se ha hecho tendencia en las redes sociales. ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Macron ha expresado su pesar, dijo es triste que estas declaraciones se hayan dado, no tanto por el presidente Bolsonaro como por los propios brasileños. Dijo además que él piensa que en el caso de las mujeres brasileñas estarían avergonzadas por las palabras de su presidente. Él fue muy firme, dijo que esto era totalmente irrespetuoso, como tú lo has dicho. Además, teniendo en cuenta que el tema de los incendios en la Amazonía y en Brasil ha sido un tema muy importante, un tema en el cual Macron ha liderado también acción. Hay que recordar que en esta cumbre se ha anunciado 20 millones extra de ayuda para tratar de resolver el tema de los incendios. Pero definitivamente aquí Macron ha sido muy claro con las palabras del presidente brasileño. María Alejandra. Así es, quien después entonces lo llamó oportunista también a Macron, precisamente por las declaraciones que hizo con respecto a los incendios en el Amazonas, por lo menos en el lado brasilero. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos el día de hoy con la información. Que tengas feliz noche. Claudia Rebasa desde Londres. Ahora, hablábamos de las redes sociales y les pregunto, ¿deberían los líderes mundiales discutir los asuntos de política global en las redes sociales? Esa es la pregunta que muchos se hacen tras los recientes comentarios del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como les comentábamos a todos ustedes, en Facebook, sobre su homólogo francés Emmanuel Macron, específicamente sobre su esposa. Michael Roa nos habla de esta y de otras polémicas desatadas por líderes mundiales en sus plataformas digitales. Adelante. No lo humillen, ja, 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 comentaba el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a una foto publicada en una página de Facebook. La imagen comparaba a su esposa Michelle Bolsonaro con Brigitte Trogneux, actual primera dama de Francia. Su homólogo francés, Emmanuel Macron, respondió este lunes al comentario sexista de Bolsonaro, diciendo que los brasileños tienen un poco de vergüenza de ver ese comportamiento en su presidente.
La controversia entre los dos mandatarios comenzó la semana pasada luego de que Macron se uniera a la protesta internacional por los incendios forestales en la selva amazónica, calificándola de crisis internacional y agregando en su tuit la etiqueta Act for the Amazon. Bolsonaro respondió con otro trino. Escribió que lamentaba que Macron buscara instrumentalizar una cuestión interna de Brasil y lo acusó de actuar con mentalidad colonialista. El uso de las plataformas digitales por parte de líderes mundiales para opinar sobre asuntos de política internacional no es algo nuevo. En 2017, apenas una semana después de asumir el cargo, el presidente Donald Trump desató una crisis diplomática con México tras publicar varios trinos delineando sus nuevas políticas en materia comercial y de inmigración. Uno de sus mensajes en Twitter decía: México se ha aprovechado de Estados Unidos por mucho tiempo. Los enormes déficits comerciales y la poca y débil ayuda en la frontera deben cambiar ahora. Al asumir la Casa Blanca, Trump firmó un decreto para comenzar la construcción de un muro fronterizo con México, reiterando que su vecino del sur pagaría por su construcción. Si México no está dispuesto a pagar por el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión, escribía Trump en otro mensaje. El entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto entró en la polémica respondiéndole con otro trino. Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el POTUS. Vivimos en la era de la diplomacia en 280 caracteres. Michael Roa, CNN, Atlanta. Increíble las cosas que pasan, sinceramente. Pero, si les parece, vamos a seguir hablando de la cumbre del G7 y para ello le damos la bienvenida a Ignacio Bartesagui, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, quien nos acompaña hoy desde Montevideo. Muy buenas tardes, gracias por su tiempo. Buenas tardes, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y me gustaría comenzar el día de hoy con el tema de China-Estados Unidos. Le pregunto, ¿cree que quizás la presión internacional, específicamente la de los líderes del G7, influyó para el tono más conciliatorio de Donald Trump y su optimismo para llegar a un acuerdo comercial con China? Influye, pero también es cierto que China ha dado señales de que está dispuesta a enfrentarse a Estados Unidos con toda su batería, porque ya anunció la posible suba de aranceles, y es que se concreta finalmente la amenaza de Trump de subir los aranceles a esos 300.000 millones de dólares de importaciones. Y también no te olvides, María Alejandra, lo que ocurrió hoy con el yuan, que demuestra también nuevamente que puede devaluar y puede afectar fuerte a Estados Unidos cuando justamente el presidente Trump enfrenta también su proceso de reelección, y este tipo de medidas lo pueden golpear fuerte. Así que diría que tiene que ver con la presión internacional de los líderes en el G7, esto es cierto, pero también con que China está dispuesta a seguir adelante con la guerra comercial si Estados Unidos no frena. Y esto pasa a pocos días, porque se supone que la imposición de esos nuevos aranceles sería el próximo 1 de septiembre. Vamos a ver qué sucede. Ahora, el presidente francés, Emmanuel Macron, planteó una cumbre que quizás sorprendió a muchos, y es una que se pudiera dar en las próximas semanas, según el mandatario francés. Sería una reunión entre Estados Unidos, entre los líderes de Estados Unidos y el de Irán. ¿Cree que esto sea una posibilidad real? Macron ha demostrado en esta cumbre del G7, de cierta forma es interesante cómo ha recuperado su liderazgo, que estaba un poco apagado por los problemas internos que mantuvo en los últimos meses. Y bueno, es que también en una Europa que está muy complicada con el Brexit y con una Angela Merkel que también está debilitada desde el punto de vista del liderazgo. Entonces, este posicionamiento con respecto a Irán y esta sorpresa del ministro de Relaciones Exteriores iraní y visitándolo a Macron, por supuesto que esto lo sabían los líderes del G7, y esta posibilidad de que se reúnan Estados Unidos con Irán es un avance y es una victoria, diría, desde el punto de vista de una cumbre que parece exitosa desde ese punto de vista de un Estados Unidos que por lo menos estaría dispuesto a empezar a conversar nuevamente con Irán desde el momento que se había ido del acuerdo nuclear, ¿no? Y deja también un poco ver nuevamente quizás las contradicciones dentro de la administración Trump, porque los funcionarios del gobierno estadounidense habían dicho que no sabían nada de la llegada de este ministro iraní, cuando después entonces el presidente Trump dijo que sí sabía. Pero bueno, hay otro tópico que ha ocupado titulares, y es la posibilidad de que Rusia sea parte de la próxima cumbre del G7. ¿Qué cree usted?
Este es un tema mucho más sensible, diría el más sensible de todos, porque para Europa, para la Unión Europea en particular, permitir que Rusia vuelva al G7 con la transformación del G8, que es como ocurría anteriormente, sería de cierta forma reconocer o dar como asumir que la anexión de la península de Crimea queda en el pasado, y esto no puede ocurrir. Es una violación flagrante del derecho internacional y esto no puede ser permitido por la Unión Europea, que tiene a Rusia tan cerca en una acción tan compleja para la seguridad de la Unión Europea. Por lo tanto, creo que el hecho de que pueda estar Rusia nuevamente invitada, si es que se desarrolla la cumbre en Florida, como está planteado por el presidente Trump, sería un punto muy sensible. ¿Y qué le hace pensar a Donald Trump que pudiera hacer cambiar de opinión al resto de los líderes? Creo que es intentar mandar mensajes a Rusia también en un momento en que Trump también necesita de aliados, cuando está enfrentando una guerra comercial con China muy fuerte, que quiere de cierta forma apaciguarla frente a su proceso de reelección, cuando también tiene una relación muy sensible con la Unión Europea. No hay que dejar también de lado esto, una Unión Europea que además hay que reconocer que también Macron, más allá de las diferencias que comentabas vinculados a estos comentarios tan absurdos del presidente Bolsonaro, Macron ha manejado con cierta habilidad el tema medioambiental, que es uno de los aspectos centrales del G7, que también tiene relación directa con Brasil y con la crisis de la Amazonia, y eso también lo vincula con Trump, que tiene una relación Bolsonaro y Trump muy, muy cercana. Entonces, de ese punto de vista, creo que lo que quiere hacer Trump con la posibilidad de invitar a Rusia es nomás generar un poquito de distracción en un momento de tensión internacional que le sirve tener a Rusia como aliado también. Ignacio, vamos a ver si logramos, porque mencionaste varios puntos muy importantes y vamos a tratar de resumirlos en el poco tiempo que tenemos. Hablaste de, por ejemplo, los incendios en el Amazonas, por lo menos en el lado de Brasil. El G7 se compromete a dar $20 millones y Donald Trump ni siquiera asiste a la reunión, por ejemplo, por el cambio climático. Estos impases diplomáticos que, si bien veíamos un Macron liderizando esta cumbre, ha sido muy fuerte lo que se ha dicho, o la tensión que hay entre Bolsonaro de Brasil y el presidente Macron. Y además de esto, pues por supuesto tenemos que hablar de lo que serían los retos más importantes para la próxima cumbre, en dado caso, durante este año. Definitivamente lo más importante es involucrar a las Naciones Unidas para tener una estrategia más de largo plazo con la Amazonia. Lo que está ocurriendo, estamos hablando de miles y miles de incendios en lo que va del año, una política medioambiental de Bolsonaro que brilla por su ausencia y una reacción poco inteligente del presidente de Brasil en cuanto a no permitir ayuda, una reacción muy tardía. Ahora sí acepta la ayuda del G7. Esto sí es una victoria para el G7, más allá de que es verdad que Trump no estuvo presente en esa reunión, lo que confirma su visión sobre el medio ambiente y la preocupación que le da a este asunto de tanta importancia para la comunidad internacional. Pero yo creo que Macron lo ha manejado bien, ha evitado tener una tensión directa con Bolsonaro, y no te olvides también que de esta relación en este momento está dependiendo también el acercamiento de la Unión Europea con el Mercosur, nada más y nada menos, en un acuerdo que recientemente fue cerrado, que es uno de los acuerdos más importantes que se cerraron en los últimos tiempos, y que la incorporación de ese acuerdo, Macron la ha puesto en definitiva en cuestionamiento si Brasil no volvía a cumplir con su política medioambiental. Mucho pasando, te agradezco por tu tiempo el día de hoy, Ignacio. Gracias de verdad por acompañarnos y por el análisis tan completo que nos haces. Ignacio Bartesagui, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica del Uruguay, desde Montevideo. Buenas tardes para ti. Buenas tardes, con todo gusto. Bueno, increíble toda la información que nos deja el G7, por supuesto mucho análisis y también una respuesta contundente con respecto a lo que pasa con estos incendios en el Amazonas, específicamente con respecto a Brasil, aunque cuando es el G7 sí es por supuesto para todo lo que es el Amazonas. Sus comentarios a mis redes sociales le pueden hacer, por ejemplo, en Twitter, @RequenaCNN, con el hashtag Panorama Mundial. Cuando regresemos aquí al programa, pues vamos a hablar un poquito más sobre esta tensión entre los presidentes de Brasil y de Francia, porque va mucho más allá de los comentarios en redes sociales. Ahora el mandatario brasilero, como les comenté anteriormente, considera inaceptables las declaraciones de su homólogo francés, inclusive lo llama oportunista.
Macron se refirió acerca de los incendios en el Amazonas. Y también tenemos información sobre la violencia que regresa a las calles de Hong Kong en medio de las nuevas protestas pro democracia de este fin de semana. Acabamos de conocer el fallo de un juicio histórico. Un juez del estado de Oklahoma declaró a Johnson & Johnson responsable por la crisis de opioides. El fallo es un triunfo para las autoridades estatales que habían presentado la demanda. La farmacéutica deberá pagar $572 millones. El juez consideró que Johnson & Johnson jugó un papel fundamental en la crisis de opioides de Oklahoma. Durante el proceso, Johnson & Johnson alegó que la causa de esa compleja crisis de opioides no está en sus medicamentos y denunció que lo han acusado, o que lo han usado, mejor dicho, como chivo expiatorio. Se espera que el fallo repercuta en otros casos. Varios estados tratan de responsabilizar a los fabricantes de fármacos por la crisis, aunque Oklahoma es el primero en conseguirlo en un juicio. La compañía anunció que apelará este fallo. Y se termina la cumbre del G7, pero el incendio continúa también en el terreno político. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció en su cuenta de Twitter que se reunirá el martes con los gobernadores de la Amazonía. En una aparente indirecta contra el presidente de Francia, Bolsonaro también dijo que conversó con su homólogo de Colombia, Iván Duque, sobre la necesidad de tener un plan conjunto para garantizar la soberanía y las riquezas de la zona. Bolsonaro acusó a Emmanuel Macron de llevar adelante ataques irrazonables y gratuitos contra la Amazonía y de disfrazar sus verdaderas intenciones tras una supuesta alianza del G7 para salvarla. Este año, en Brasil, se han registrado 80.626 incendios. La cifra representa un incremento del 79% en relación a los siniestros registrados el año pasado. Esto es según el Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil. Nick Payton Walsh, de CNN, sobrevoló un área consumida por los incendios de la selva amazónica brasileña. Y aunque la visibilidad se ve afectada por la cantidad de humo, las imágenes son devastadoras. En los campos solo queda humo y destrucción. Adelante. Abajo solo hay fantasmas, espíritus que parecen estar abandonados. Estos son los incendios más recientes en el estado más afectado en el Amazonas. No vimos a ninguno de los 43.000 soldados que prometió el presidente de Brasil para enfrentar las llamas. De hecho, en algunos lugares la situación es tan extrema que uno no llega a ver lo que ocurre. Quizás esto conviene a quienes preferirían ignorar la crisis ambiental más urgente del mundo. No importa si estás a una gran altura, el humo es inevitable. Cerramos incluso nuestras entradas y salidas del aire dentro del avión para tratar de detener el copioso humo. El sol hizo este paraíso verde durante milenios, pero ahora apenas se cuela entre el humo y la destrucción. Es sorprendente ver este panorama apocalíptico. Es una advertencia sobre lo que podría ocurrir si no resolvemos la emergencia climática. Eso está pasando aquí mismo, en este momento. Lo sorprendente es cuánto de esta inmensa selva la gente ha logrado destruir en tan corto tiempo. Tenían ayuda, los incendios provocados y los que ocurren naturalmente por el calor seco, pero que suelen tener su pico máximo más avanzado del año. Esto no es solo un bosque en llamas, es prácticamente un cementerio. Todo lo que se ve es muerte. El Amazonas es francamente esencial para el sistema de agua de todo el continente. Entonces, si talamos el bosque, en unos años no tendremos lluvias en el sur del país. Hallamos otra zona. Aquí, el daño es reciente y fácil de ver. El fuego avanza en línea recta, arrasando con todo en la planicie. Viendo esto, aprendemos sobre nosotros mismos. ¿Qué vemos? Una crisis que afecta a 1 de cada 5 respiraciones y que destruye nuestro futuro. ¿O vemos cómo el hombre trata a la naturaleza para enriquecerse y vivir mejor? La respuesta poco importa allí abajo, donde arde nuestra herencia y se extingue nuestro futuro. Nick Payton Walsh, CNN, sobre el Amazonas, en Brasil.
Terribles imágenes, ciertamente, las que nos presenta Nick Payton Walsh. Pero vamos ahora con Francho Barón, nos acompaña desde Río de Janeiro con más información. Francho, muy buenas tardes y te pregunto, ¿hay algún parte de las autoridades, alguna información sobre el número de hectáreas quemadas? Saludos, María Alejandra. Bueno, pues yo mismo he hablado esta tarde con el Ministerio de Defensa y en un principio no saben darme esa información, no pueden darla. De momento están las diferentes unidades del ejército todavía desembarcando en los diferentes estados de forma muy asimétrica, dependiendo de las necesidades de cada lugar. Por lo tanto, todavía ellos no tienen una fotografía clara de lo que está sucediendo. Si nos dicen que, por ejemplo, en el estado de Rondonia, en la capital Portobello, bueno, pues ahí sabemos que han desplazado 2 aviones Hércules, 2 aviones cisterna, que están pues tirando agua por zonas que todavía pueden estar en llamas. Así que esa es básicamente después unidades del ejército que también se están desplegando poco a poco en diferentes estados. Hay que tener en cuenta, María Alejandra, que el Amazonas es un territorio vastísimo, son 9 estados brasileños los que componen la Amazonia legal, como se llama aquí, y por lo tanto no en todos los estados la situación es la misma, con lo cual también hay una cuestión política de interlocución entre los estados y entre el gobierno federal, y en función de las necesidades que se tengan en cada sitio, pues se van enviando determinado tipo de contingentes. Lo que sí sabemos, por ejemplo, en el terreno político aquí, es que el Ministerio de Economía ya ha desbloqueado 38,5 millones de reales, es decir, más o menos 9,5 millones de dólares, justamente para los trabajos de combate a estos incendios y también para la fiscalización que se va a iniciar a partir de este fin de semana de toda esa zona, justamente para combatir delitos medioambientales y para que no vuelva a suceder, o por lo menos no en la misma medida, pues toda esa situación que hemos podido presenciar en las últimas semanas. Y por otro lado también tenemos incluso el Poder Judicial movilizándose. La Procuradora General de la República, Raquel Dodge, ha solicitado al Tribunal Supremo que se desbloqueen, y esto es muy interesante, María Alejandra, que se desbloqueen 1.200 millones de reales, es decir, casi 300 millones de dólares. ¿De dónde provendría este dinero? Pues del lavallato, justamente de todo el dinero que el Poder Judicial ha conseguido poco a poco devolver a las arcas públicas brasileñas de este gran entramado de corrupción que ha azotado a Brasil durante los últimos años. Ella quiere que parte de ese dinero, casi 300, insistimos, millones de dólares, se gasten, se inviertan justamente en la preservación y en la protección del Amazonas. Así que esta es la situación en el frente político y en el terreno que te puedo describir en este momento. María Alejandra. Que ese dinero se emplee para cuidar y proteger uno de los pulmones del planeta. Francho, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con la información. Que tengas buenas tardes. Como siempre, un gusto. Y si bien esa es la información que nos estaban dando de Brasil o del gobierno de Brasil, Bolivia nos dice que son 1 millón de hectáreas, así como lo escucha. Son 1 millón de hectáreas las consumidas por el fuego. Esto según el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz del país, allí en Bolivia. Y pues el funcionario boliviano urgió ahora a las autoridades a ocuparse de la crisis lo más rápido posible. Pues hay un pronóstico de vientos este fin de semana y no ha llovido. El presidente Evo Morales usó su cuenta de Twitter para anunciar que se movilizaron unos 2.000 soldados y 450 bomberos para la zona más afectada. Para este lunes está pautada una reunión técnica con varias organizaciones de cooperación internacional y explorar el apoyo que puedan ofrecer. Mientras tanto, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, sobrevoló el Chaco para revisar los focos de incendio en la zona. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario agradeció a su homólogo de Chile, Sebastián Piñera, por brindarles cooperación con un avión AT-8. La nave tiene 3.000 litros de capacidad. La tensión vuelve a escalar en el Medio Oriente. Israel mantiene varios frentes abiertos. Irán, Irak y el Líbano denuncian ataques israelíes. Al mismo tiempo, el grupo extremista islámico y proiraní, Hezbollah, promete responder a cualquier provocación israelí. José Levi, desde Jerusalén, nos tiene la información. Se trata de la situación más tensa que existe entre Israel y el grupo proiraní libanés Hezbollah
desde la guerra entre ambos de hace ya 13 años. ¿Qué es lo que pasa? El líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah, aseguró en un mensaje el pasado domingo que ellos fueron objeto de un ataque israelí y que entonces va a haber una respuesta. No dijo cuándo o dónde, pero algo así aseguró él que se va a llevar a cabo. También el presidente libanés aseguró que él o los ataques israelíes son una especie de declaración de guerra. ¿A qué se refieren? Sobre todo a un ataque que dicen que fue Israel no lo confirma, con drones contra la zona de Hezbollah en el sur de Beirut. No hubo víctimas. También culpan en el Líbano a Israel de haber estado detrás de un ataque contra bases palestinas en la región de la Beca, y sobre todo en Hezbollah culpan a los israelíes de un ataque que sí se reconoce en Israel el pasado fin de semana contra lo que los israelíes aseguran fue un intento de realizar un ataque con drones combinado que habría llevado a que distintos objetivos civiles y militares en el norte de Israel hubiesen sido objetivo de las explosiones de estos drones armados. Entonces, aquí los israelíes aseguran que tuvieron que actuar. También existen acusaciones de que Israel atacó a milicias chiitas proiraníes en el norte de Irak. Y de su parte, en el sur de Israel, llegaron ahí lo que habrían sido 3 cohetes lanzados, dicen los israelíes, por las milicias de la Yihad Islámica, y esto llevó a bombardeos de represalia israelíes contra esta franja de tierra. En cualquier caso, son muchos los frentes, muchos los peligros. Israel acusa a Irán de intentar aumentar sus bases en distintos países de la zona, y entonces dicen tener que actuar para impedirlo. Según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, existe ahora una necesidad de que la comunidad internacional intervenga para impedir esa presencia iraní creciente en la zona. José Levi, CNN, Jerusalén. La policía de Hong Kong recurrió por primera vez desde el inicio de las protestas a un disparo al aire a modo de advertencia. La de este domingo fue una de las noches más violentas desde que estallara la crisis. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para detener a los manifestantes, pero en muchas ocasiones les resultó imposible. Beijing asegura estar perdiendo la paciencia. El medio estatal recordó que el gobierno central tiene la autoridad y la responsabilidad de intervenir. Y en España, un instructor de vuelo y comandante del Ejército del Aire falleció este lunes en un accidente aéreo. Su avión se estrelló contra el mar en la costa de Murcia, en el sur del país. Se trataba de un piloto experimentado. Según las autoridades españolas, el Ejército del Aire puso en marcha una investigación para determinar las causas del incidente. Con ese fin, se analizarán todos los restos del fuselaje del avión. Y se conocen también más detalles sobre la radiación detectada tras la explosión en un campo de entrenamiento militar en Arcángel, Rusia. La Agencia Estatal de Meteorología rusa afirma que se encontró una pequeña presencia radioactiva tras el estallido que tuvo lugar el 8 de agosto, según un reporte citado por la agencia de noticias TASS. En un principio, el Ministerio de Defensa de Rusia había informado que la radiación de fondo era normal después de una explosión. El estallido se habría producido tras la prueba fallida de un misil con propulsión nuclear. Al menos 5 especialistas nucleares fallecieron durante este incidente. Y cuando regresemos a Panorama Mundial, Puerto Rico todavía no se recupera del paso del huracán María y ya se prepara para la llegada de Dorian. Les contamos más.
En la India, más de 2.000 personas han sido detenidas en Jammu y Cachemira. Entre los detenidos se encuentran líderes políticos, activistas, empresarios e incluso estudiantes. Funcionarios locales informaron a CNN que estas medidas han sido tomadas antes y después de la derogación a principios de mes del artículo 370, la controvertida Ley de Seguridad Pública de Jammu y Cachemira. Es la ley que permite a las autoridades detener a una persona sin cargos ni juicio durante un periodo de hasta 2 años. La tormenta tropical Dorian mantiene en alerta a Puerto Rico. Por ahora, el fenómeno es considerado un ciclón tropical. Sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes advierte que en los próximos días podría convertirse en huracán de categoría 1. También se espera que este lunes por la tarde Dorian llegue a las islas de Barlovento y deje caer hasta 15 centímetros de lluvia en algunas zonas. El martes, la tormenta llegaría a Barbados y a la Dominica con la misma intensidad. También se advierte del peligro que representa el oleaje generado por la tormenta alrededor de las Antillas Menores. Pero vamos hasta Puerto Rico, específicamente en San Juan. Desde allí nos acompaña Rafi Rivera. Rafi, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo se prepara Puerto Rico ante la llegada de este fenómeno, esta tormenta tropical que pudiera llegar como huracán 1? Saludos, María Alejandra. Muy bien, como lo dice, pero básicamente la isla se encuentra en un compás de espera ante el desarrollo de la trayectoria de, como bien han dicho, la tormenta tropical Dorian. Y específicamente a casi 2 años del azote de los huracanes Irma y María, la expectativa en la isla crece en torno a cómo podría estar preparadas las autoridades para enfrentar una nueva emergencia. Según el Centro Nacional de Huracanes, ya los vientos sostenidos están hasta 96 kilómetros por hora. Pero te cuento que tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en algunas de las calles en Puerto Rico, donde vimos también muchas personas buscando envases enlatados, comidas, agua, para prepararse ante lo que se viene. Podría ser o una llegada del huracán o pasar muy cerca. Pero vamos a ver qué nos dijeron durante este recorrido algunas de las personas acá en la isla. Estamos en alerta. Básicamente tenemos que estar pendientes porque no queremos que nos pase como María, que decían que no venía y nos cogió, ¿verdad?, un poquito fuera de base porque fue algo histórico que nunca habíamos pasado. Mucho temor volver a pasar lo que vivimos con María, que nos marcó para el resto de la vida. Bueno, como lo que dicen viene, pero yo espero que sea agua nada más. Pues si es viento, ya las casas ya no aguantan. Pues, prepararse y tener agua para no pasar lo mismo del huracán María. Claro, hay mucho miedo, ¿tú entiendes? Esto ha dejado la humanidad, ¿tú entiendes? Transformadamente, completamente, ¿tú entiendes? Y como te digo, no estamos preparados para aceptar otra tormenta así de esa magnitud, jamás. Por otra parte, ya el gobierno también dio detalles de los trabajos que están haciendo como parte del plan de emergencia entre los eventos atmosféricos. Tuvimos también la oportunidad de hablar con un representante de las autoridades locales que trabajan todas estas emergencias. Informó que ya también ha tenido conversaciones con agencias federales de Estados Unidos, los cuales estarán destinando ciertos efectivos aquí en Puerto Rico para ayudar en caso de surgir una emergencia. Veamos qué fue lo que nos dijo. Se mueven a Puerto Rico durante el día de hoy, durante el día de mañana, son de diferentes agencias gubernamentales federales que son parte del apoyo que nosotros necesitamos como esa contraparte del gobierno de Puerto Rico, pero ya ellos lo están haciendo. Esta es la primera vez que se hace, antes lo hacían después de, ahora lo están haciendo antes. Precisamente, María Alejandra, me encuentro en el negociado para el manejo de emergencias, donde aproximadamente en poco menos de una hora la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, estaría dando una conferencia de prensa sobre los preparativos que podrían estar aquí aconteciendo al desarrollo de la llegada de la posible tormenta tropical Dorian a Puerto Rico. María Alejandra. Rafi, estaremos por supuesto muy atentos entonces a tus reportes. Gracias por acompañarnos en Panorama Mundial. Como siempre, un gusto. Buenas tardes para ti.
Colombia le dice no a las medidas restrictivas para la migración venezolana. Según un comunicado de la Cancillería, en los últimos días aumentó 30% el flujo migratorio en el paso fronterizo del puente Rumichaca. Pero en vez de imponer visas, desarrollan un plan de contingencia para atender la situación. Y estas son imágenes de un puente que colapsa debido a las intensas lluvias. Esto ocurrió en Terme, en el norte de Turquía, donde el mal tiempo causó varios estragos. En las imágenes de circuitos cerrados se observa el momento en el cual el puente se derrumba mientras dos personas intentan cruzarlo. Aunque ambos cayeron al río junto con un auto, lograron sobrevivir con heridas leves. Y con estas imágenes pues vamos a hacer una muy breve pausa, pero cuando regresemos en los deportes, James Rodríguez sufre otro revés en su regreso con el Real Madrid. Y tenemos todos los detalles aquí en Panorama Mundial. No se muevan. Luis Gerardo Bucci ya está aquí con nosotros en Panorama Mundial. Muy buenas tardes, feliz lunes. Feliz lunes. Qué bueno verte y sobre todo cuando venimos de mucha actividad en el mundo del fútbol durante el fin de semana y creo que quizás la palabra más adecuada para describir sería lesiones. Tristemente es así, en este caso hablamos del colombiano James Rodríguez. Así es, y de otras figuras del fútbol mundial que ya les vamos a comentar, pero específicamente hay que comenzar por James porque es el jugador que más repercusiones tiene en el fútbol colombiano porque volvió después de mucho tiempo al Real Madrid y porque la gente en general, la opinión pública, deportivamente hablando, en general quiere verlo triunfar en el Real Madrid. Jugar y triunfar. Y ahora entonces con esto, lamentablemente es un tropiezo y grande. Así es un jugador de muchísima calidad para estar en el banco de suplentes. Así bueno, es. El Real Madrid confirmó este lunes, tras conocerse que el colombiano sufre una molestia en su pantorrilla derecha que precisamente se va a perder unos días. James volvió a la titularidad con el Real Madrid después de 830 días y pese a que el colombiano jugó un buen primer tiempo, el técnico Zinedine Zidane lo sustituyó en la segunda parte. De momento, James se perderá el próximo partido frente al Villarreal y está en duda su participación con la selección Colombia en los próximos amistosos frente a Brasil y Venezuela. Por otro lado, Eden Hazard, Marco Asensio, Brahim Díaz, Mariano, Mendy y Rodrigo siguen sin recibir el alta médica, muchos problemas de lesiones para el Madrid, mientras otros jugadores como Jovic y Courtois apenas se están recuperando de sus respectivas lesiones. Bueno, entre tanto, en París hay preocupación por las lesiones de dos delanteros del PSG. Me refiero a Edinson Cavani y a Kylian Mbappé. El uruguayo estará de baja al menos 3 semanas por una lesión muscular en su pierna derecha. En tanto, Mbappé sufre un desgarro en la pierna izquierda que le mantendrá alejado de los terrenos de juego por lo menos un mes. Ambos jugadores salieron sustituidos este domingo en el partido frente al Toulouse. Veremos si estas lesiones aplazan la salida de Neymar, por quien el técnico Thomas Tuchel ha pedido una solución rápida a su caso. Bueno, cruzamos el Atlántico porque el esfuerzo que ha hecho Carlos Vela para ser el mejor jugador de la temporada en la MLS le ha pasado factura. El mexicano pudo rescatar este domingo un empate ante el Galaxy de Los Ángeles en el partido llamado el Clásico del Tráfico, esto por la rivalidad de los dos equipos de Los Ángeles. Vela fue una de las figuras, aumentó de hecho su cuota goleadora, pero sufrió una lesión en su pierna derecha que lo obligó a salir del campo. Ahora el mexicano tiene 27 goles y persigue el récord de más tantos en una temporada que posee hasta el momento el venezolano Joseph Martínez. Estaba molestísimo además cuando lo sacaron precisamente a pesar de esta lesión, como que no estaba muy de acuerdo, quería seguir jugando. Te pregunto, quedó igual 3-3, ¿no? El partido. Sí, quedó 3-3. Quedó 3-3. Y pues bueno, aprovecho también para preguntarte ya por el mundo del tenis. Definitivamente vimos mucha actividad el fin de semana con el fútbol, pero en el mundo del tenis sabemos que está el US Open y Djokovic quiere de alguna manera pues tratar de ser el defensor de la rama masculina. ¿Qué nos puedes decir? Así es, arranca el último Grand Slam de la temporada con Djokovic como favorito. Creo que va a ser un Grand Slam muy interesante para cerrar ese cuarteto de títulos importantes durante el año. Djokovic, de hecho, que busca su 5º título en el US Open y la defensa comenzó ante el español Roberto Carballés Baena, un rival con pocos pergaminos para el número 1 del mundo. El serbio, sin embargo, apenas necesitó de 1 hora y 52 minutos para avanzar a la segunda ronda. Djokovic tiene una marca de 14 victorias y 0 derrotas en sus partidos de apertura en este torneo. 6-4, 6-1 y 6-4 fue el marcador para el serbio, que enfrentará
al ganador entre el argentino Juan Ignacio Londero y el estadounidense Sam Querrey, partido que por cierto se juega en estos momentos. Y vamos a estar pendientes, por supuesto, cómo termina este partido, pero los detalles los tendremos esta noche en Deportes CNN. Así es, a las 11:30. Los esperamos. Perfecto. Bueno, vamos a estar hablando, imagino, además, Luis Gerardo, no solamente de tenis, de fútbol, sino de lo que está pasando en general con los deportes. Así es, y vamos a tener repercusiones de lo que está pasando en el Amazonas, pero en el ámbito deportivo, porque varios deportistas se han pronunciado al respecto. Qué bueno, qué bueno. Y entonces luego Bolsonaro, el presidente brasileño, por si algunos no lo saben, dice que se ha exagerado un poco la reacción internacional a lo que está pasando en el Amazonas. Bueno, del lado deportivo también hay reacciones y las vamos a tener esta noche en Deportes CNN. Pues qué bueno, y nosotros vamos a estar hablando también de todo el resto de las reacciones y lo que ha hecho el gobierno brasileño mañana aquí en Panorama Mundial. Gracias, atentos entonces a Deportes CNN, ustedes no se muevan, ya regresamos con más. Juan Carlos López, feliz lunes, qué bueno tenerte de regreso, ¿cómo estás? Muy bien, aquí listo para Directo USA, luego de unas semanitas de descanso. ¿Qué tendremos? El presidente Trump ya de regreso, por lo menos en ruta, desde Francia hacia Estados Unidos. Nuevas controversias, no queda claro si habrá o no avance en las conversaciones con China. Y dijo la Casa Blanca que no asistió a la reunión del Grupo de los 7 sobre cambio climático porque se le había extendido su reunión con los líderes de Alemania e India. Pero los líderes de Alemania e India sí estaban en la reunión a la que no asistió el presidente Trump. A ver qué le espera a su regreso a Washington, Mariale. Y estaremos atentos, por supuesto, a todos los detalles en Directo USA. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Una balsa gigante de roca que flota en el Pacífico podría ser la salvación del gran arrecife de coral de Australia. Es una balsa de piedra pómez del tamaño de Manhattan que actualmente se dirige hacia esa zona. En su recorrido ha llevado consigo nueva vida marina. Se calcula que en años recientes ha muerto la mitad de los corales de la Gran Barrera como consecuencia del cambio climático. Gracias por sus comentarios en redes sociales, nos dice LP Víctor Palencia. Donald Trump debe mantener en equilibrio sus relaciones multilaterales, ya que tener enemistades es sinónimo de división y sin visiones. Muchísimas gracias por participar. Fernando Celdas también nos dice desforestación. En Brasil alcanzó su nivel más alto en los últimos 10 años. Bolsonaro y sus aliados de ultraderecha nacional e internacional son el enemigo público número 1. Así sigue Fernando, así como tantos otros ustedes. Muchísimas gracias por compartir su opinión. A todos, feliz tarde.